Hola, mi nombre es Paula Sumico Gil Romero y voy a presentar el proyecto de video resumen acerca de todos los temas y subtemas que vimos en todo el parcial. Para comenzar, voy a hablar sobre el control motor, el cual fue el primer tema que abarcamos. Pues para comenzar hablaré sobre la definición, la cual pues nos presentó diferentes definiciones, como que es la capacidad para regular o dirigir los mecanismos esenciales para el movimiento y pues surge de la interacción entre el individuo, la actividad y el ambiente. Otra de estas es la transmisión sistemática de los impulsos nerviosos desde la corteza motora a las unidades motoras, lo que produce contracciones coordinadas de los músculos. Y también que puede ser el estudio de la causa y naturaleza del movimiento, que ésta se juega como una habilidad para regular o dirigir los mecanismos esenciales por el movimiento. Después hablaré del sistema nervioso central. Abarcando el área del sistema nervioso central, hicimos una estructura la cual era en conjunto el control motor, que era la contribución de la actividad, el individuo y el ambiente. Y también hablamos de que la corteza cerebral es el centro principal para el control de los movimientos voluntarios y pues ya que su función principal de la corteza es el movimiento de la planificación y la ejecución de muchas actividades motoras complejas o difíciles. Hablamos sobre los lóbulos cerebrales, que pues ya los conocemos, frontal, parietal, occipital, temporal, y que cada uno tenía su función. Por ejemplo, el del parietal, su función es relacionar como la interpretación de la posición del cuerpo de acuerdo con otros objetos. Por ejemplo, después de esto hablamos de que tenemos una ínsula, la cual función de esta está relacionada con las emociones y las regulaciones de las homeostasis del cuerpo. Seguimos hablando sobre ganglios basales, los cuales son los núcleos cerebrales que se encuentran dentro del telencéfalo, caracterizados por acumulaciones de neuronas nerviosas. Su ubicación pues es en la base del cerebro, donde permiten conectar regiones inferiores con las superiores. Tiene funciones motoras y no motoras. Hablamos de que entre motoras se encuentra la planificación e iniciación de los movimientos y pues tiene una función predominante que es la provisión de la información interna para la realización de estos movimientos de una forma correcta y suave. También una parte importante es el cerebelo, ya que este es un órgano regulador de las actividades motoras. Fundamentalmente se ocupa de la regulación de las actividades dependiendo de otros centros nerviosos. Y pues este desempeña un papel demasiado importante, pues regula el lenguaje, las emociones, el mantenimiento de la atención, el aprendizaje y diversas percepciones sensoriales. El diencéfalo, por otra parte, son estructuras que rodean el tercer ventrículo. Ahí es donde se ubican y, por ejemplo, este procesa la mayor parte de la información que llega hasta la corteza desde las vías, de las diversas vías, paralelas de los estímulos. Tenemos un tronco encefálico, el cual pone en contacto la médula espinal con la corteza cerebral y la regula las acciones de los circuitos motores medulares. Estos son constituidos por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Un dato importante de esto, para el control del equilibrio y el movimiento del cuerpo en conjunto. Por otra parte, tenemos la médula espinal. Esta parte importante de nuestro cuerpo, la cual se encuentra en el nivel más bajo de la jerarquía de que estamos hablando de percepción y acción. Por ejemplo, que pues el circuito de la médula espinal
interviene en la recepción y procesamiento inicial de la información somatosensorial. Estamos hablando de que proviene de los músculos, articulaciones y la piel. Esto contribuye al control de la postura y del movimiento. Tenemos sistemas sensoriales, lo cual es otro punto importante. Sistemas sensoriales. Ok. Aquí empezaremos a hablar sobre ciertos puntos importantes. Por ejemplo, que las aferencias sensoriales llevan a cabo una multitud de funciones en el control del movimiento, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Del control. El sistema somatosensorial, que son los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, los receptores articulares, los receptores cutáneos, estos ayudan a contribuir al control de los reflejos medulares. También modulan las órdenes descendentes y contribuyen a la percepción y el control, como decía antes, a través de las vías ascendentes. Órdenes descendentes a través de las vías ascendentes. Un dato importante es que pues en 1906 un neurofisiólogo que es Charles Sherrington sentó las bases de la teoría refleja del control motor. Estamos hablando de que habló sobre los reflejos que eran componentes básicos del comportamiento complejo para lograr un objetivo común. Y pues que el comportamiento motor es un encadenamiento de los reflejos. La concepción de un reflejo requiere de 3 estructuras diferentes, la cual es un receptor, una vía nerviosa conductora, la cual guía el camino, y un efector, que es la acción. También hablaremos sobre las teorías reflejas. Otro dato muy importante. Teoría refleja. Estas abarcan un par de aplicaciones o pruebas, las cuales tienen implicaciones clínicas. Estamos hablando de que la recuperación de un control motor para las habilidades funcionales se enfocarían en reflejos o en aumentar o reducir el efecto de diversos reflejos durante una actividad motora. Por ejemplo, las estrategias terapéuticas, hablando de fisioterapia, se basarían en métodos para reducir la espasticidad, en este caso, de algunas pruebas, ¿no? La estrategia clínica diseñadas para evaluar los reflejos deberían permitir que los terapeutas predigan la función. La recuperación de este control motor para habilidades funcionales se enfocaría en aumentar o reducir el efecto de los diversos reflejos durante labores motoras o actividades motoras. Hay ciertas limitaciones que hablamos en esta parte. Por ejemplo, que el reflejo no puede ser considerado como una unidad básica del comportamiento si se reconocen tanto los movimientos espontáneos como los voluntarios como formas aceptables de conducta. No explica ni predice adecuadamente aquel movimiento que ocurre en ausencia del estímulo sensorial. Otra parte es que la teoría no comprende los movimientos rápidos. La secuencia de los reflejos no explica la capacidad de realizar el movimiento nuevo, los cuales reúnen combinaciones de estímulos y respuestas según métodos aprendidos previamente, como conciencia corporal, hablando de la conciencia. Hablando de teoría jerárquica, estamos hablando de, bueno, nos estamos metiendo al tema de Junglings-Jackson, y pues este control organizativo desde la corteza hacia la periferia del cuerpo con una estricta línea vertical en donde las líneas de control se cruzan, donde nunca hay control desde la periferia hacia la corteza. Tenemos un nivel medular, el cual habla de la marcha, reflejos de dolorosos, reflejos posturales contra gravedad, reflejos autónomos. Se trata de transmitir señales de la periferia al encéfalo y transmite respuestas.
tenemos un nivel encefálico inferior o subcortical. Este habla de que pertenece al bulbo, protuberancia, mesencéfalo y entre otras partes, tálamo, cerebro, ganglios basales. Estas son actividades inconscientes. Inconscientes hablamos de que del equilibrio, cerebelo, la formación reticular que pertenece al bulbo, mesencéfalo y protuberancias, los reflejos de alimentación, eh, excitación, emociones, dolor y placer. También tenemos un nivel encefálico superior o cortical. El anterior era inferior o subcortical. En este caso, del superior o cortical, hablamos de la corteza cerebral. Nunca trabaja sola. Para empezar, gran almacén de recuerdos e información son lo que se abarca en este nivel. Mejora la precisión de las funciones inferiores. Implicaciones clínicas. Los movimientos voluntarios se desarrollan a través de la inhibición de reflejos inferiores por la acción de la corteza. Las lesiones del sistema nervioso central causan una pérdida del control y una liberación de centros inferiores, observando reflejos primitivos dominando la conducta. Hablamos de que el desarrollo motor es visto como un proceso de corticalización, del sistema nervioso central. Y pues el examen de reflejos permitirá determinar la edad neural de un niño o de un paciente. Las limitaciones sobre esto sería que cada movimiento voluntario tiene una actividad sinérgica y voluntaria de los cuales el individuo no se da cuenta, no distingue. La voluntad puede influir en las respuestas reflejas o los estímulos sensoriales. Siguiendo con las teorías, tenemos las teorías de programación motora, la cual sugiere que es posible el movimiento en ausencia de una acción refleja. Estamos hablando que de tal manera que la red espinal neural podría producir un ritmo locomotor sin descendente, sin estímulo sensorial ni patrones. Estamos hablando de patrones descendentes del cerebro, pudiéndose realizar el movimiento sin retroalimentación. Limitaciones sobre esto sería que un programa motor central no puede ser considerado como el único determinante de la acción. Para seguir con las teorías, tenemos la teoría de sistemas. Esta afirma que los movimientos no son dirigidos ni central ni periféricamente, sino que hablamos de que emergen de la interacción de muchos sistemas en conjunto. Considera no solo los aportes del sistema nervioso a la acción, sino también los diferentes sistemas como la fuerza de gravedad e inercia que también contribuyen a esto. Tenemos datos interesantes como que en esta teoría de sistemas contribuyó el científico ruso Nikolai Bernstein de 1896 a 1966. Y que Bernstein indicó que tenemos muchos grados de libertad. Por otro lado, la teoría de la acción dinámica propone que el movimiento surge como resultado de elementos que interactúan sin la necesidad de programas motores. Esta acción dinámica trata de encontrar descripciones matemáticas de estos sistemas autoorganizados. La teoría orientada a la actividad se apoya en el conocimiento de que el objeto del control motor es el dominio del movimiento para realizar una acción particular, no para efectuar movimientos por el hecho de moverse. Tiene que ser un objetivo particular. Fue propuesta por Greene y el control motor del movimiento se organizaría alrededor de comportamientos funcionales dirigidos a objetivos. Tenemos una teoría que es de la selección de grupos neuronales. Esta fue por Gerald Edelman y pues esta habla de que las habilidades de los organismos para categorizar el mundo y para comportarse en él de manera adaptada surge de procesos seleccionados adaptativos. En el cerebro clasifica al mundo en categorías perceptuales de acuerdo a sus necesidades adaptativas y que es capaz de reestructurarse, frente a cambios del mundo exterior.
Lo que implica clínicamente es que el desarrollo del cerebro o recuperación de este es ayudado cuando el individuo es estimulado a actividades funcionales en el medio, pues donde se genera el movimiento para desarrollar una tarea específica. A continuación, pues hablaremos sobre la teoría orientada a la actividad fue la que hablamos anteriormente, a teoría ecológica o del medio ambiente, la cual que pues fue por allá por los años 60 donde se empezó a hablar sobre esta y fue Gibson. Gibson exploró la forma en que nuestros sistemas motores nos permiten interactuar más eficazmente o mejor con el medio ambiente a fin de tener un comportamiento orientado a un objetivo. El individuo explora activamente su entorno, el cual a su vez sostiene la actividad del individuo de tal manera que las acciones están orientadas al ambiente. Parte importante y como tema también tenemos el aprendizaje motor. Dentro del aprendizaje motor, hablamos de una conciencia motora que se va creando de poco a poco, enseñándose desde niños. Hablamos de que hay teorías del desarrollo del control postural. Esta teoría clásica sobre el desarrollo dan gran importancia a un sustrato de reflejo para la aparición de patrones maduros de comportamiento humano. Es decir, que por ejemplo, en un niño normal, la aparición del control postural y motor depende de la aparición y subsiguiente la interacción de los reflejos. Por ejemplo, de acuerdo a estas teorías, la aparición y desaparición de estos reflejos, la creciente madurez de las estructuras corticales que inhiben e integran reflejos controlados por los niveles inferiores del sistema nervioso central en respuestas posturales y motores para las funciones voluntarias. Esta sería un conjunto de teorías, ya que estamos hablando de la refleja jerárquica. De forma alternativa, teorías más recientes del control motor, como la de los sistemas del medio ambiente y dinámica, han sugerido que el control postural surge de una compleja interacción de los sistemas musculoesquelético y neuronal, denominado sistema de control postural. Es una teoría aprendida. Y pues la teoría refleja jerárquica tiene reacciones segmentarias estáticas, generales estáticas, de enderezamiento, locales estáticas, y pues estas fue Magnus, quien clasificó los reflejos posturales de animales como reacciones. También hablamos sobre ciertas reacciones de enderezamiento óptico, enderezamiento laberíntico, enderezamiento de cuerpo sobre cabeza, de Landau, de Landau es una reacción de enderezamiento del cuello sobre cuerpo, enderezamiento de cuerpo sobre cuerpo, y este tiene una serie de implicaciones. O se puede traducir a una definición de conjunto de procesos internos asociados a la práctica, la experiencia, la cual producen cambios relativamente permanentes en la capacidad de producir actividades motoras a través de una habilidad específica. Lo que aprendemos se retiene o almacena en nuestro cerebro y constituye lo que denominamos memoria, no considerándose como aprendizaje las modificaciones a corto plazo de una conciencia motora. Estamos hablando una conciencia motora del control motriz.
También por último, hablamos sobre las evaluaciones basadas en modelos modernos. Las evaluaciones basadas involucran el análisis de la aparición de los hitos motores del comportamiento y de los sistemas de apoyo para el control postural. Debe efectuarse dentro del contexto de diferentes actividades y ambientes. Según estos modelos de desarrollo, encuentran la conexión entre los componentes posturales esenciales y el desarrollo finalmente dirige al médico a determinar cuáles sistemas deben evaluarse y cómo cambia su contribución en las diversas etapas de desarrollo. Este fue mi video resumen y por mí es todo.